dándoles, dándoles a todos la bienvenida, Juan Carlos, Edwin, a los que se vayan uniendo, Yolima. Bueno, pues muy contenta de compartir este espacio nuevamente con ustedes. Buenos días, buenos días. Y súper agradecida, agradecida porque pues sabemos que todos los días aprendemos cositas diferentes y que todo eso nos va aportando a nuestro crecimiento y desarrollo personal. Así que pues súper bienvenidos a nuestro club de lectura de HC Wellness internacional, porque vamos personas de diferentes países. Gracias por estar aquí. Gracias porque este espacio nace para que crezcamos juntos, para que fortalezcamos nuestro liderazgo y para que construyamos juntos una base interna sólida que sostenga nuestro negocio y nuestra vida. Aquí no estamos por competir, por hacer carreras, por compararnos con otros, no. Como líderes entendemos algo súper fundamental y es que los tropiezos no nos definen. Cada tropiezo, cada error, cada fallo, lo que hace es que nos entrena. Y lo que ya vivimos, bastantes fracasos, todo eso hay que entenderlo, que todo eso es parte del proceso de expansión de nosotros mismos, de expansión del mismo proyecto. Y que no hay ser humano perfecto, ni entidad perfecta, ni institución perfecta, no hay empresa perfecta, la perfección en sí no existe, la perfección en sí no se alcanza. Sí somos perfectibles y cada entidad o cada compañía es perfectible, ¿cierto? Buscamos excelencia, pero no hay perfección. Entonces, no vivimos los fracasos como una torpeza del ser, sino que desde la misma conciencia, las opiniones externas, porque, ay, falló, se equivocó, que tales y pascuales, no. Las opiniones externas empiezan a ocupar ese lugar que realmente le corresponde. No nos desordenan a nosotros internamente ni nos desordenan el proyecto. Nos ayudan más bien a discernir, ¿cierto? A empezar a pensar con claridad. Y cuando nosotros tenemos claridad interna, pues cualquier comentario no pesa. Pero si no tenemos claridad interna, cualquier cosita que nos digan cobra mucho sentido y tiene muchísimo peso. Cualquier comentario desestabiliza si no tenemos un norte claro. Pero cuando tenemos ese norte claro, cualquier juicio de cualquier persona, cualquier juicio ajeno nos hace perder, nos hace desviar, nos hace dudar del camino. Entonces es ahí donde nosotros simplemente empezamos a no aceptar ideas externas, a no ocupar nuestra mente con comentarios negativos, sino que recibimos con apertura, ¿cierto? Y se integran si aportan valor. Si esas ideas que nos dicen afuera nos aportan valor, entonces vamos a darle peso, ¿cierto? Hay que aprender a que no todo lo que escuchamos, no todo lo que nos dicen por ahí merece una respuesta. Hay que saber escuchar, hay que saber callar. No todo merece nuestra energía y no todo necesita ser corregido. Ay, es que se equivocó, es que tengo que hacerle entender, es que no. Cuando nosotros empezamos en estos espacios a aprender que tener claridad nos da es como el poder de la elección, ¿cierto? Elegimos qué escuchar y qué dejar ir sin que nos afecte emocionalmente. Esa solidez no aparece de la noche a la mañana. Nosotros no pretendamos que todo lo que un líder que está en una muy buena posición aprende sea de la noche a la mañana. Eso se construye cuando nosotros como líderes decidimos conocernos, ¿cierto? Entonces elegimos qué escuchar, qué dejar ir sin que nos dañe emocionalmente, ¿cierto? Y se construye cuando nosotros mismos tomamos esa decisión de conocernos. La misma frase que mencionamos ayer de no se te ipsum, que incluso está mencionada en la película Matrix, conozcámonos a nosotros mismos. Y hay que saber callar, ¿sí? Por eso mi papá nos decía, aquí les comento, mi papá siempre nos decía toda la vida, me parece un hombre súper sabio, tenemos dos oídos y una boca. Y eso es porque tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Bueno, entonces sabemos qué elegir, miramos qué entender, cómo entender qué es lo que realmente nos impulsa y qué nos desgasta, ¿cierto? Que nos permite expandir y cuando dejamos de reaccionar a lo que es urgente, cuando dejamos de vivir en esa escala primaria de Maslow, entonces comenzamos a decidir desde lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo que verdaderamente a mí me aporta?
me construye. Entonces, desde HC Wellness entendemos que la dirección interna no siempre se siente como entusiasmo y vamos a estar súper motivados todo el tiempo, no. Muchas veces o todo el tiempo se manifiesta es como un verdadero compromiso, con esa decisión consciente de no abandonar el camino solo porque se vuelve incómodo. Hey, ¿cuántos abandonamos cuando hay incomodidad? Los resultados no son inmediatos. Es una responsabilidad con nosotros mismos y con la visión que estamos construyendo en este proyecto. Entonces, desde ahí, lo externo pierde poder sobre nuestra estabilidad, todo lo que sea externo, porque el entorno cambia, los resultados van fluctuando de acuerdo a lo que nosotros le vamos poniendo a la cabeza. Algunas personas se van, otras llegan, esto es un desfile constante, pero nuestro centro permanece. Y si nosotros tenemos ese norte fijo y construimos en permanencia, no porque seamos rígidos y corrígidos o así súper, no, no, sino porque tenemos esa referencia interna que nos permite tener claridad, nos permite irnos a adaptarnos, ojo, sin resignación, pero que nos permite irnos a adaptarnos sin perdernos, ¿sí? Y que vamos evolucionando sin traicionarnos a nosotros mismos. Porque vea, el que actúa sin que aún lo vean, ese es el que crece en esencia. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo. Porque un verdadero liderazgo, un liderazgo que se crea con solidez, avanza, avanza y crea una mejor vida para nosotros. Pero un liderazgo que no tiene dirección y que todo el tiempo necesita de estímulos, de que todo el mundo lo esté aplaudiendo, de que requiere aprobación constante, reconocimiento constante, ese liderazgo no va para ningún lado. Eso se cae. Ese liderazgo que va buscando respuestas rápidas, resultados rápidos, no es un liderazgo sólido. Pero un liderazgo sólido, que es lo que nosotros estamos promoviendo y formando aquí, se sostiene desde la coherencia. Entonces vamos a ser coherentes con lo que aprendemos y con nuestras acciones, avanzando incluso en silencio. No todo se tiene que decir. Incluso con duda, porque a veces nos genera duda, nos genera miedo. Incluso cuando nadie nos valida el proceso, porque no se trata de que nos validen, de que nos aplaudan, de que nos ensalcen. Se trata de en quién me estoy convirtiendo sin necesidad de que otro me lo esté validando. Sin reconocimiento externo, yo desde mi conocimiento interno, quién soy y para dónde voy, quiénes somos y para dónde vamos, ¿sí? Entonces, este club de lectura es parte de ese proceso. Es un espacio para que nos fortalezcamos en nuestra visión, en nuestro liderazgo y para que generemos un verdadero impacto dentro de la compañía, dentro de HC Wellness. Así que sin más, voy a empezar a compartir mi pantalla para que hagamos la lectura de hoy. Me voy emocionando y voy hablando, me voy extendiendo. Pero bueno, ya estamos acá. Vamos a compartir la lectura. Continuando con este libro maravilloso, este libro de Napoleón Hill, este libro de Piense y hágase rico, es una maravilla. Realmente todo lo que nos deja de conocimiento es muy, muy agradable. Y empezamos hoy con este título. El deseo lleva ventaja sobre la madre naturaleza. Como culminación de este capítulo, como culminación de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Ah, bueno, misma dinámica. Si alguien quiere aportar, si alguien quiere darnos su punto de vista, su reflexión, entonces simplemente abre el micrófono, listo, o levanta la manito. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas y el médico admitió cuando le pedí su opinión sobre el caso que el niño sería sordomudo toda la vida. Wow, yo creo que aquí nos está hablando desde la historia de su hijo, que en lecturas anteriores nos dijo que cuando conociéramos lo que pasó con su hijo, nos quedaríamos sin palabras. Bueno, me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión, así es.
Sí, es el hijo de Napoleón Hill. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. Una vez más recalcando de que muchas veces tenemos que actuar en silencio. Pero habemos personas súper efusivas y espontáneas que todo lo queremos estar contando. Y saben que eso es algo que hay que corregir. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Para nosotros, en nuestra realidad diríamos, pero imposible, no tiene orejas, ¿cierto? Y para la ciencia médica. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores, claves para cada uno de nosotros y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. Básicamente, prestarle atención a la corazonada, ¿cierto? A lo que le llamamos la corazonada. Y si sabemos que vamos a actuar en bienestar, pues simplemente hacerlo, a pesar de las opiniones, no importan las opiniones. Palabra justa, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegué jamás. Ey, súper importante, no renegar de absolutamente nada. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no renegué jamás ni por un segundo. A pesar del dictamen médico, él dijo, mi hijo va a escuchar. No importó lo que los médicos dijeron, él en su interior sabía que su hijo algún día iba a escuchar. ¿Qué podía hacer? Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos. ¡Wow! Esto aplica para absolutamente todo, todo. Dictamen médico. Les voy a contar una infidencia. Cuando mi hijo cumplió los 3 años, lo llevé al pediatra porque él caminaba con los piecitos hacia adentro y siempre chocaba y se caía y tenía los pies abierticos, las rodillas muy separadas. Y me dijo el pediatra, me dijo el fisioterapeuta, el terapeuta pediatra, me dijo, hay que operarlo. Si en cuestión de 2 o 3 años no mejora su caminar, hay que operarlo. Y yo me negué a eso. Le mandaron terapias, le mandaron plantillas, le mandaron un montón de cosas. Y al inicio yo empecé a ponerle esas plantillas y eso le fastidiaba y seguía cayéndose. Y yo en mí, en mi interior, siempre dije, no necesito operación, no, porque él va a corregir su postura. Y empecé a decirle, hijo, usted puede. Y le decía, camine en línea recta, mire los pies. Y cuando se paraba, le decía, mírese los pies, ponga los derechos, ponga los derechos. Samuel no necesitó operación. Y al día de hoy ya tiene 14 años y camina derecho, sus pies se enderezaron solos. O sea que nosotros podemos. El poder del pensamiento, el poder de la palabra y el poder de tener ese deseo ardiente, igual que Napoleón cuando le dijeron que su hijo no podía escuchar. ¿Qué podía hacer? Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de oídos. Parecía algo imposible, ¿cierto? Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Simplemente confiar. ¿Cómo? No se sabe. Usted mantenga su idea. Yo soy diamante en HC Wellness, a pesar de la apariencia en este momento. ¿Cómo? Llegará el cómo, la misma naturaleza. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordo-mudo. Cuando creció y empezó a percibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en la que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero sus actos podíamos deducir, de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado.
Un accidente que cambió una vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez, durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo, en la base del cráneo. Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse. Mire qué importante. De modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y el agudo deseo de oír y ser normal. Un dictamen médico dijo que no podía escuchar ni hablar durante toda la vida. ¿Cuántos límites le ponemos nosotros a nuestros hijos, los que somos padres, madres de familia, por un dictamen médico? No, es que él es así. No, se puede modelar. Mire él cómo le hablaba, hasta dormido le hablaba y le contaba historias hasta que se quedaba dormido. Hay algo en neurociencia que pasa cuando estamos en ese trance de despierto entre dormido y como que ya se va entrando al ciclo circadiano del sueño, del sueño completo. Hay algo que pasa en neurociencia y es que si ahí se pone información de valor, se queda más que como cuando estamos despiertos. O sea que es muy importante. Incluso una coach de Italia, Francela, con la que tuve eh, una charla muy larga cuando iniciamos en este proyecto, ella me dijo, háblele a su hijo al oído, ¿cierto? Háblele, dígale qué quiere usted que sea, pero háblele como si él fuese el que quisiera ser así. Y realmente funciona, se los aseguro que funciona. En mi experiencia propia lo puedo asegurar, ¿cierto? Obviamente, no para todos los casos puede ser igual. Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse. De modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y ser normal. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Wow. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente. Frase para enmarcar. Toda, todas las maneras de pensar, dice, cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente. Todo nos está enseñando algo, absolutamente todo. Por eso no hay que renegar, y por eso no hay que criticar, y por eso no hay que juzgar. Máximas para la vida. No condenes, no critiques, ni te quejes. No sé si la dije en orden, pero es una máxima del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. A veces no sabemos por dónde empezar y es ahí donde tenemos que empezar. Así nos equivoquemos, que esa equivocación nos dé una enseñanza, pero siempre estamos esperando a estar preparados. Nunca vamos a estar preparados, jamás. Cuando yo inicié este club de lectura, con miedo, empecé tartamudeaba, me ponía roja, se me olvidaban las letras, se me olvidaban las palabras, me quedaba gagueando y aún y con todo eso, con duda, con críticas, incluso con burlas, seguía adelante. Y hoy puedo aportar un poquito más sin gaguear tanto y sin que se me olviden las ideas. Ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada de lo que yo dijera, el hijo.
Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras, en vez de hacer comparaciones, ¿cierto? Que no van al caso, mostrarle qué ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros de la escuela se darían cuenta de que no tenía orejas y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinarias. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya era vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre su hermano, porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor pese al hecho de carecer de orejas. Y eso me lleva a una reflexión profunda porque cuando ese esfuerzo es más notorio, las personas, los que están a nuestro alrededor, lo valoran más. A veces nos escudamos en que no hay tiempo. Edwin está conectado con nosotros y Edwin es una persona que conduce vehículos grandes, pesados, todo el día. Y aquí está con nosotros y está haciendo contacto y está escuchando todo el día audios y aprendiendo y compartiendo con nosotros lo que se le va quedando en el club, en el grupo. No hay excusa. Los límites son mentales, nos los ponemos nosotros. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que su método de apoyo rendía, de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero remendón del barrio. Los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios, miren que su mamá lo quería limitar, no quería que él saliera. Y él aún así, como ya el papá le había puesto en su cabecita lo que debía hacer, lo hizo. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Imagínense, 6 centavos en 42 centavos. Le rindió buenos frutos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. ¿Cuántas hacemos eso? Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue a la inversa. Reí de buena gana porque supe que en mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Wow. Su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero, siempre poniendo la parte negativa, ¿cierto? Yo veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo. Traigo a colación una frase que he escuchado muy recurrentemente y eso quiere decir algo, eso quiere insertarnos un mensaje potente y es que ser realista o vivir en la realidad conforme está nos lleva a ser mediocres porque nosotros lo podemos modificar. Y ya lo he escuchado de varios coaches a nivel internacional, ¿sí? Vivir en la realidad nos hace mediocres. Hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, pero nosotros somos co-creadores. Morirán como hombres, pero dioses sois. Está en el libro de Juan, palabras de Jesús. Morirán como hombres, pero dioses sois. Todos podemos ser como Él fue aquí y transformar nuestro mundo y transformar la existencia, si así lo creemos. Pero si nos llenamos de excusitis crónica, no podemos hacerlo. Yo veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100%, al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado, la transacción me agradó, porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. Ahí fue donde inició.
El niño sordo que oyó. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte a corta distancia. ¿Cuántos papás no lo llevarían a un colegio por el bullying, cierto? No, qué pesar de mi hijo. Mire, no lo llevaron a una escuela para sordos. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el instituto, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, le conectó las baterías y, ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Alborozado con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase. Por primera vez en su vida, por primera vez en su vida también mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. Había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no era completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado con la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono, relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámele como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso de pensamiento que convertiría su dificultad en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad por millares durante todo el tiempo venidero. En resumen, y el núcleo de este impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su descubrimiento del mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de ventas de fabricantes de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con los duros de oído de todo el mundo. Decidido a compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto, una vez lo tuvo hecho, puso por escrito un plan bienal basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Poco había soñado cuando empezó a trabajar, que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos que sin su ayuda se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. No me cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos las hubiésemos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo de silencio que separaba su cerebro del mundo exterior.
Una extraña influencia. Llámele Dios, llámele universo, llámele energía vital, llámele espíritu eterno, como sea, pero hay esa influencia. ¿Y qué es lo que permite que nosotros avancemos? No tener duda en que esa influencia existe, como sea que usted le quiera llamar, como sea que usted le quiera llamar, hay una influencia potente, hay un poder supremo. Y si nosotros depositamos esa confianza completa en ese ser supremo, en esa influencia, en esa extraña influencia, como dice la lectura, nuestro deseo ardiente se hace realidad. ¿Qué pasa? Que no podemos vivir en la duda. ¿Se generan dudas? Sí. ¿Se genera miedo? Normal. Es que somos seres humanos, sintientes, y es normal tener sentimientos, y es normal que aparezca la duda y el miedo. Pero si nosotros tenemos ese norte claro, si nosotros realmente tenemos incluso por escrito para dónde vamos, y creamos ese plan para actuar, ese deseo ardiente se convierte en realidad. No importa la apariencia, que es que esto, que es que aquello, que es que lo otro, que es que esismo es el que vuelve a la gente frustrada. ¿Por qué? Porque no confiamos lo suficiente en esa influencia extraña, en ese poder sorprendente. Hay que depositarlo. Una persona que iba a ser sordomuda para toda la vida, según los médicos. ¿Cuántos les hemos creído a los médicos en su momento? No, no hay una verdad absoluta. Y somos co-creadores de nuestra propia realidad, así que podemos modificar nuestro entorno, podemos hacerlo. Es cuestión de tener ese pensamiento claro y de no dudar de la existencia. Podemos dudar de nosotros y de nuestros proyectos, pero no podemos dudar de esa influencia extraña, ¿no? Porque cuando empezamos con esa duda en si existe o no existe, ahí es donde retrocede todo lo que ya habíamos aprendido. Tenemos que tener claro nuestro norte. A pesar de la apariencia, veamos a través de la apariencia cuál es el futuro que nos espera para nosotros y para nuestro círculo más cercano. ¿Qué es lo que realmente estoy construyendo? Porque lo sólido se construye con tiempo, no de la noche a la mañana. Llevamos un año en este proyecto, un año aproximadamente, con críticas, con parloteo mental, a veces con desvío del camino, pero aquí estamos, porque esa semilla que sembramos hace un año va a dar sus frutos. Estamos en el proceso, ¿sí? El bambú tiene que enraizar 7 años para poder surgir y crecer y ser tan fuerte como es, ¿cierto? Todos los procesos. Vea, el que le ponga en su cabeza que de hoy a mañana va a ser rico, que de hoy a mañana se va a formar como líder, que de hoy a mañana va a hacer un cambio en su vida, eso es falso. Lo he escuchado de algunos pseudo líderes. Es cuestión de tomar la decisión. No, usted ya tomó la decisión, por algo está acá. Cuando realmente tomes la decisión, todo cambia, no, porque ya tomamos la decisión. Ahora hay es que sostenerla, mantenerse. Eso es lo que hay que hacer. Sostenimiento. Eso es lo que hay que hacer. Constancia. Que una vez sepamos qué es lo que querramos. Vea, y es tan sencillo con este proyecto de negocios. Es muy sencillo. Por eso este espacio se llama Club de Lectura y Llamado a la Acción. Porque es muy sencillo una vez entendemos que es sumar personas a este proyecto, a que sean consumidores o a que sean constructores. Este proyecto se crea de dos formas. Si usted quiere, puede buscar consumidores y vender. Si usted quiere, puede buscar personas que piensen en construir una red, que piensen en construir algo sólido. Pregúntenle a la inteligencia artificial, a Google, a San Google, a YouTube, ¿cuál es el negocio más rentable para este siglo? Y de una vez te van a decir, construir redes. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Construir redes, crear su propia plataforma virtual y su marca personal. Y eso nos lo ofrece HC Wellness en bandeja de plata, porque usted puede utilizar la plataforma de HC Wellness para tener su tienda virtual. Usted puede utilizar estos espacios que son completamente gratis
La información para formación educativa está completamente gratis en las redes sociales. Están las presentaciones completamente gratis todos los días de parte del corporativo y nosotros como equipo también vamos a iniciar. Voy a encabezar esas presentaciones como equipo, ¿cierto? Para que empiecen a hacer invitaciones. ¿A qué? A gente que quiera mejorar su salud. Es un negocio integral. ¿A qué? A gente que quiera mejorar su economía. De las dos formas. No podemos limitarnos, no, es que simplemente quiero a gente por negocio y punto, no, porque hay gente que simplemente quiere una solución para algún problema que le aqueje en su salud. Entonces hay que decirle a todo el mundo. Y una vez las personas conozcan los nutracéuticos tan potentes que nosotros manejamos, van a querer hacer negocio, porque por recomendar nos pagan. Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. Una vez iniciemos, ¿qué corresponde? No es que vamos a pensar, a empezar a saltar de aquí para allá, es que yo ya le di un año y como yo ya le di un año y no soy diamante, me voy. No, yo soy diamante aquí, a pesar de la apariencia. Hay que observar qué me está faltando para poder tener ese resultado y empezar a producir en consecuencia y coherencia de lo que yo quiero, ¿cierto? ¿Cuántas invitaciones estoy haciendo al día? ¿Todavía me da pena promocionarme? ¿Me da vergüenza publicar una imagen en mi WhatsApp? Si yo sé que eso puede darme un buen beneficio económico, ¿por qué me va a dar pena hacer una publicación? ¿Por qué? Cuando nosotros entendemos eso, los ricos no les da pena promocionarse, así hagan el ridículo, ya lo mencionaba ayer. La gente que crea fortuna no da pena promocionarse, así los demás los vean haciendo el ridículo. Influencer La Liendra de Medellín, Colombia. Es un ridículo, pues está tapado en plata. Ahora no estoy queriendo decir que tenemos que hacer eso, no. Pero si un pendejo por hacer el ridículo en redes está tapado en plata, nosotros, ¿por qué no podemos hacer una publicación diaria? Te invito a conocer una oportunidad de negocio. Es más, las publicaciones las compartimos aquí en el club de lectura, aquí en el grupo de WhatsApp. Ni siquiera usted tiene que pensar en qué hacer para publicar, ¿no? Porque se les da. Y ya, nosotros las ideamos y las compartimos. ¿Qué tienes que publicar? La presentación del proyecto. ¿Qué tienes que publicar? Promoción del club de lectura. ¿Qué tienes que publicar? Una imagen diaria, pero no, hacemos una publicación por una semana y ya. Como no funciona, entonces ya no la publico más. Ese es ese deseo ardiente, como el deseo ardiente de Napoleón Hill de que su hijo escuchara. No es que yo desista porque no veo resultado ahora, es la permanencia, es concienciarnos de que el resultado, el universo, así vea, así usted no tenga el talento, el universo se lo da, se lo da. ¿Cuántas personas hemos escuchado en estas lecturas? ¿Por cuántos? Nikola Tesla, ¿cuántos hemos escuchado? Que sin estudios lograron hacer historia y sembraron palabras indelebles para toda la vida. No se pueden borrar. Bueno, cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente. Otra frase para enmarcar. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal, ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiera desviado a alguien, fácilmente, con un deseo menos definido, a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente, ojo, la pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era un niño, llevándolo a crecer, llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza
sumada a un deseo ardiente, no pueda hacer real. Estas cualidades están al alcance de todos. Un momentico. Ok. La química mental hace magia. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con bueno, ya esta es otra historia. Vamos a dejarlo ahí y si alguien tiene